Bueno, la verdad que yo hace ya algunos años que vengo con el tema de la parte de seguridad en lo que es prevención de incendio, con la venta y recarga de extintores, y este año he implementado la parte de capacitación. Un poquito de instrucción y también de cómo actuar en caso de los incendios, ¿no? Entonces, bueno, charlando a lo que fue en este lugar del criadero de cerdo de Marcelo, lo que se hizo un cálculo de extintores, ¿sí? De lo que ese lugar demandaba, una cierta cantidad para cubrir todas las áreas, porque esto por ahí no se trata de solamente poner en cualquier lugar, sino que como si bien en realidad hay un cálculo por hacer, hay en cada lugar, después hay extintores de distintos tipos que hay que tener en cuenta, entonces porque sirven para diferentes cosas. Entonces, lo que se hizo en ese lugar, se hizo un cálculo, se hizo una puesta de extintores en todo el criadero y al final se hizo una capacitación, una charla y una práctica sobre prevención de incendios. La práctica en qué consistió fundamentalmente. La práctica tenía una parte teórica sobre prevención de incendios, como veníamos charlando, sobre fuego, ¿sí? De qué es en realidad el fuego, por ejemplo, quién compone sus partes, todo lo que es el material básico, Claro. ¿no? De esta materia, quién compone sus partes. Después, por ejemplo, vimos unos puntos muy importantes que hacer antes, durante y después de la emergencia. Muchos puntos importantes al tener en cuenta, hasta números telefónicos, por ejemplo. Vimos una partecita de trabajo en equipo, que eso en estas situaciones, en una industria es muy importante. ¿Sí? Y hicimos una práctica de cuál es el funcionamiento, la extinción correcta con un extintor o con dos o más extintores a la vez en el lugar, ¿no? Claro. ¿Esta capacitación con cuánto personal se hizo de la empresa de Jiménez? Más o menos eran entre unos 8 y 10 personas. Claro. Obviamente que, bueno, teniendo en cuenta que ya ese lugar lamentablemente había sufrido un siniestro, creo que viene bárbaro como Claro. para, bueno, prevenir, ni Dios lo permita, en posibles otro tipo de incidentes, ¿no? Claro, todo surgió porque, bueno, lamentablemente ellos años atrás tuvieron un incendio prácticamente propagado y sufrieron graves consecuencias y, bueno, una de las soluciones que ellos quisieron darle era poner un sistema contra incendio como por ejemplo una puesta de extintores en todas las áreas, donde en el caso de que se ocurra un principio de incendio haya con qué acudir a esa extinción. Claro. Entonces de esa manera se puede trabajar esa situación. Claro. Hay millones de casos más, por ejemplo, existen métodos manual, por ejemplo, existen como los extintores, también tenemos los redes fijas, ¿sí? Se instalan en algunos lugares redes fijas, pero ya eso tienen otros costos y otras dimensiones y por ahí uno busca un balance. Claro. Siempre se apela al dueño del lugar, ¿no? Al que lo compre, Claro. al sistema. Esteban, este tipo de simulacro, este tipo de prácticas, ¿se puede hacer con frecuencia, así como se hizo en los Jiménez, en otro tipo de empresas de nuestra localidad? Sí, en realidad hay muchas industrias o empresas que por norma o porque lo apela una norma, por ejemplo la de seguridad e higiene, tienen la obligación de cada 6 meses o una vez por año de capacitar a su personal.
de tanto como sea de principios de prevención contra incendio, o puede ser de primeros auxilios, o puede ser alguna otra capacitación que esté vinculada con respecto a la seguridad industrial. Claro. Pero eso no quita a que cualquier empresa del pueblo lo pueda hacer. De hecho, están las puertas abiertas para que lo podamos hacer, sí, seguro. Claro. ¿Qué vida útil tiene un extintor si no se usa, si no se pone en funcionamiento? El extintor como vida útil, sí, según la norma, dura 25 años, ¿sí? Pero nosotros los que vendemos y recargamos los extintores, siempre recargamos según la norma IRAN. Entonces, la norma IRAN a nosotros nos dice que el mantenimiento tiene que ser una vez por año, ¿sí? Lo que se le hace es un mantenimiento general, un desarme general al extintor. Entonces, de esa manera, lo que nosotros elevamos el poder eficaz del extintor para que al usarlo, ¿sí? ese matafuego, porque yo por ahí digo muchas veces extintor y la gente no sabe lo que es un extintor, en realidad el matafuego es lo mismo, ese matafuego apague. Claro. Porque, sí. Porque al polvo se le hace un tratamiento, ¿sí? Para que agarre, ¿sí? Yo lo digo un poquito más vulgar para que la gente lo entienda, un potencial más eficaz al momento de extinguir el fuego. Claro. Esteban, ¿y todo el mundo cumple con los requisitos, digo, de recargar o de llevar a reparar una vez al año los matafuegos, los extintores? Sí, tengo varios comercios. Yo desde que he arrancado este emprendimiento, la verdad que yo siempre, bueno, no sé si será porque me conocen o tal vez es la forma de ofrecer el servicio, pero siempre les recalqué de hacerlo con la mejor responsabilidad, porque esto se trata también de recargar un extintor, de que uno cuando lo recargue, cuando lo recarga, cuando le hace el mantenimiento, quiere decir que el mantenimiento tiene garantía por un año, que ese extintor va, al cabo de un año, vos lo acciones, en el momento que lo acciones durante un año, tiene que andar, tiene que funcionar y, por supuesto, apagar lo que vos estés extinguiendo. Tengamos en cuenta que los extintores están fabricados para principios de incendio, claro, no para algo propagado. Claro. Para algo propagado como, qué sé yo, una máquina cosechadora prendida a fuego completa, una casa prendida a fuego completa, ya algo, ¿sí? Ahí ya se fabricaron los autobombas. Claro. Ese es el ejemplo gracioso que yo siempre le digo a la gente. Claro, claro. Sí, vos digamos, lo podés intentar apagar, pero cuando se propaga ya es tarea de bomberos, ya directamente, ¿no? Exactamente. Los matafuegos, los extintores están fabricados para principios de incendio, claro, ¿sí? Exactamente. ¿Ya te han llamado, te han solicitado alguna otra empresa, alguna institución de nuestra localidad para que haga este tipo de capacitación como la que se hizo en Los Jiménez? Sí, en realidad hay algunos que ya fueron preguntando, pero por ahí mi integridad es a los más de todo a los privados. Yo, si bien hay mucha gente yo soy bombero y una de nuestras funciones, yo también estoy del otro lado, claro, una de nuestras funciones como ley de los bomberos es asesorar y dar prevención. Entonces, como que en las escuelas y en esos sectores públicos nunca me ha gustado meterme, porque me gusta más que ahí esté la parte de los que corresponde, que serían los bomberos, porque es un deber nuestro. Ahora, por ahí sí, hay muchos privados que son clientes, sí, ya le he propuesto de que los próximos mantenimientos a sus dotaciones de extintores que tienen distribuidos en, por ejemplo, plantas cerealeras o diferentes lugares de los sectores de sus empresas, vamos a concordar una charlita y una capacitación con todo el personal. Claro. La última, así no te quito más tiempo. Hay empresas que, obviamente por su actividad, tienen más riesgo que otras.
A eso sí hay que hacer más hincapié para que por lo menos se capaciten y tengan medianamente noción de cómo hay que usar los matafuegos. Sí, esa es muy buena pregunta. El riesgo existe en todos lados, está en todo lugar. Siempre tenemos riesgo en todos los lugares, nada más que el riesgo va de 0 a 100, siempre varía. Hay empresas, y no hablemos tanto de las empresas, por ahí podemos hablar desde nuestras casas, desde nuestra vida cotidiana y desde nosotros mismos. Andando en la calle, tenemos más riesgos en algunos lugares que otros. Entonces, o por ejemplo, hay empresas que tienen más riesgos que otros, ¿sí? Hay comercios, por ahí lo veo también, porque pues, soy el que instala los extintores, el que los recorre, por ahí charlamos con los dueños, vemos dónde instalarlo de la forma correcta, que eso es otra de las cosas que hacemos, la asesoramos a las personas. Entonces hay comercios que también tienen más riesgo que otros. Lo que no quiere decir que porque el comercio sea chiquito, ¿sí? no tengan que tener extintores, ¿sí? Porque el extintor te puede servir para, volvemos a lo mismo, para un principio de incendio o para el que está sufriendo una emergencia en el medio de la calle y vos tenés un extintor apto para usarlo en tu negocio adentro o adentro de tu casa misma. Claro. Le podés dar una mano. Muchas veces esta explicación, mira, se la he dado a gente que tiene extintores en los autos. Yo lo tengo y me dicen, sí, yo lo tengo porque, bueno, porque hay que tenerlo. Porque hay que tenerlo por el tema de la multa. Sí. Y porque si no no lo tuviera. Bueno, está bien, bárbaro, es tuyo el extintor. Yo en eso soy medio cauteloso, pero como a mí me gusta tanto este tema y me gusta sobre el tema de la prevención, yo le pongo este ejemplo. Vos imaginate si vos vas viajando, ¿sí? Y encontrás una familia atrapada, ¿sí? Con un principio de incendio y no tenés extintor para poder extinguirlo en ese momento. ¿Qué haces? Entonces, si tenés un extintor apropiado y bueno, recargado con el mantenimiento hecho en el año, podés hasta hacer un bien. Claro. ¿Cómo hacen para localizarte? A través de la nota, bueno, por comercios, hogares de familia, o inclusive personas que tienen auto y que por ahí, como decís vos, por ahí tienen los matafuegos por tenerlos, pero bueno, se quieren empezar a preocupar, quieren empezar a tener un poco más responsabilidad, ¿cómo hay que hacer para contactarte? Bueno, mi dirección es España 772, ¿sí? Y mi número de teléfono es 3385 1544 4294. Me pueden llamar tranquilo, preguntar. Yo no tengo ningún problema en ir a asesorarlos, ver si tienen un comercio, si hay alguna empresa o algo por ver, porque muchas veces lo que hacemos es eso. Primero asesoramos a la gente, les enseñamos y le diagramamos qué es lo que tiene que tener, qué es lo que conviene, ¿sí? En el caso de que pase tal cosa, y después le damos las opciones para que elija.